Hola, soy Adriana Cinta, estamos en el canal Purgatorio Una Manita. Estamos con Carmen, que nos va a platicar un testimonio sobre el rosario, porque ella ha tenido experiencia de las almas del purgatorio. Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa, escóndenos en tus 5 llagas. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Carmen, bienvenida, gracias. Gracias, Adriana, buenas tardes. Platícanos tu testimonio del rosario, de las almas. Bueno, yo tengo un testimonio muy bonito, muy importante del rosario y lo cuento así con todo el amor para que las personas hagamos conciencia, a las que nos cuesta trabajo rezar el rosario o no, tengamos esa conciencia de que las almas del purgatorio nos necesitan. Yo en realidad vi la protección y la fortaleza que tiene, la fuerza que tiene un rosario para las almas del purgatorio. A mis 30 años, yo me convertí en una persona muy vulnerable para rezar el rosario, porque yo era una persona muy atacada cuando lo rezaba. Yo necesitaba seguir rezando el rosario y no parar de rezarlo para que toda esa lluvia de oraciones llegaran a las almas. Siempre he dicho que Dios me llevó con una viejita que se llamaba Jovita. Llegó a los 100 años esta viejita. Y junto con él yo conocí a su hermosa familia, a la señora Elisa, a Verónica, al señor Alberto, casi su yerno, casi su hijo, y a Lupita, y en realidad me acercaron mucho a ese sentimiento de oración que yo siempre he tenido, esas ganas de seguir orando y rezando y pidiendo por las almas. Jovita amaba a la Virgen sobre todas las cosas, la amaba. Yo creo que rezaba un rosario 8 veces al día. 8 veces al día. Y yo solamente podía rezar el rosario solamente con personas muy en paz con Dios, porque de lo contrario yo era muy afligida con el rosario. Entonces lo que yo hacía era no rezar, procurar no rezarlo en frente de Jovita, ¿no? Para no mortificarla, ¿no? Precisamente. Pero cuando falleció mi papá, fue una experiencia que jamás voy a olvidar, y le agradezco tanto a Jovita, al señor Alberto, a la señora Elisa, porque me fueron encaminando otra vez a mis raíces, otra vez a rezar el rosario para las almas del purgatorio. Fíjate, yo recibí mi primer rosario, lo recibí cuando yo era niña. Lo recibí abajo de un arbolito de Navidad. Me llegó, era mío, estaba a mi nombre, decía, para marcarlo. Lo llevaron los Santos Reyes. Y ya te contaré por qué fue tan importante este rosario que me dio mi papá. Porque Jovita, cuando falleció mi papá, yo le dije a Jovita, ayúdeme, Jovita, a rezarle el rosario a mi papá. Yo le conté a Jovita lo que me pasaba. Y me dijo, yo te voy a encaminar. Y rezó un rosario tan hermoso para mi papá, para las almas del purgatorio. Y en ese momento yo vi a las almas del purgatorio que se le acercaban a Jovita. Se le juntaban estaban sedientas de oración, del rosario. ¿Y cómo estaban vestidas? ¿Cómo se veían sus rostros? Yo los veía como unas nubes, como si fueran... Algunos los veía como unas nubes, algunos los veía como a ti y a mí, otros los veía como alegres, a otros los veía tristes, a otros los veía en paz. Los veía de diferentes maneras. Y vestidos, vestido como si fuera un vestido largo, entre largo y faldones, así veía. Y
pero yo decía, qué impresión, ¿no? Se acercan con Jovita. Antes yo ya había tenido muchas experiencias con las almas del purgatorio, y yo en ese momento estaba consciente que las almas estaban ahí orando y rezando con Jovita por todas las almas del purgatorio y ayudándome para rezar un rosario para mi papá. Y fue un rosario tan bonito, tan conmovedor. Y yo dije, yo tengo que rezar un rosario, pero grabarlo. Entonces yo fue cuando hablé con una amiga mía, un ministro eclesiástica, y yo le dije, ayúdame a grabarlo, porque yo sola no puedo. O sea, yo me mortifico mucho cuando rezo el rosario yo sola. Ayúdame. Y así empezamos. Como estábamos pasando por pandemia, casi final de pandemia, quedamos que ella iba a rezar una parte y yo iba a rezar otra parte. Y ella ya me había entregado sus audios y yo era la fecha que yo no podía rezar mi parte. Y fue muy, muy mortificante realmente, porque yo comenzaba y yo empezaba a sentirme atacada. Y yo no podía rezar el rosario, y no podía, y yo me sentía muy mal, y le pedía perdón a la Virgen y perdón a Dios. Y finalmente le hablé con la Virgen del Carmen y le dije, Virgen del Carmen, yo me llamo Carmen por ti, y yo te amo profundamente, y quiero lo mismo que tú, amar y cuidar a las almas del purgatorio que tú tanto amas y cuidas. Pero yo sola no puedo, si no me ayudas, no voy a poder, no puedo. Y me levanté decidida ya no rezarlo más, porque yo me sentía muy atacada, y ya no podía. Y lo dejé, y pasaron días y yo tuve un sueño en el que varias almas estaban ahí, pero una en especial iba por mí, me levantaba de la cama y me mostraba el rosario que tenía en las manos, que era el rosario que mi papá me regaló. Y me encaminó al cirio, y yo dije, lo que quieren es oración. Mi papá quiere que yo le rece este rosario. Yo no he podido rezarle este rosario. Y me sentí muy mal y yo dije, voy a hacerlo. Y me desperté al día siguiente decidida a grabarlo, a grabar ese rosario. Y empecé a rezarlo y volvían los ataques, hasta que vi que las almas se acercaron, llegaron. Recibí ayuda desde el cielo, indudablemente, porque llegaron. Yo creo que la Virgen les dijo, vayan y ayuden a Carmen. Yo me imagino, porque llegaron y unos se pusieron junto al cirio. En esta posición ellos se ponen así, rezando y pidiendo con el cirio. Y yo escuchaba los ataques y estaba en una mortificación total, y se me acercaban los demás. Las almas se me acercaban. ¿Con túnicas blancas o...? Yo las veía igualmente vestidas pero orando. Orando. Hay unas que las veo como nubes, hay otras que las veo como tú y yo. Hay muchas maneras de que yo he visto a las almas, pero todas se juntaban como diciendo, aquí estamos, y el mal no va a poder, te vamos a ayudar. Y fue cuando pudimos por fin grabar ese rosario, y fue una de mis experiencias más conmovedoras y más emocionales. Qué lindo, porque, hermanos, el poder del rosario es muy grande, y hay muchas promesas a los que rezan el rosario. Simplemente la Virgen te va a atender para ayudarte, para la salvación de tu alma. Pero además es muy poderoso, porque se le reveló a María Marta Chambón que si tú dices, yo uno este rosario a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo, es
como si 300 personas vinieran a rezar contigo. Pero también podemos unir el rosario a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo. También al acto único de Dios, que eso es, el acto único de Dios es de la divina voluntad, es eterno, es un eterno presente, es de Dios. Y es un acto perfecto y divino, porque así son los actos de Dios. Pero además, tú puedes decir, cuando vas a rezar el rosario, bueno, simplemente puedes siempre cubrirte con la sangre de Jesús, ¿verdad? Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa, escóndenos en tus 5 llagas a nosotros, nuestras familias, a las almas del purgatorio. En la meditación de las horas de la pasión se le reveló a Luisa Picarreta que se puede cubrir con la sangre de Jesús a las almas del purgatorio, es lo más poderoso que hay. Y tú puedes estar ofreciendo el rosario por las almas del purgatorio. Sí. Y también lo puedes decir, ofrezco este rosario por las almas del purgatorio en reparación de mis pecados míos y de mis antepasados, por mis familiares, parientes y conocidos que están en el purgatorio, y por mi salud, por alguna necesidad que tú tengas. Lo importante es rezar diario el rosario y no dejarlo, porque es muy poderoso. Y qué bueno que Carmen, con la ayuda de Jovita, pudo tener ese amor por el rosario que tiene, que es tan lindo. Y que ella ha visto cómo las almas se acercan a los cirios benditos, o se acercan a las veladoras benditas y todo, a rezar, porque esta es la luz de Dios. Y cuando tú puedes prender un cirio así, lo prendes, se lo prendo por las almas del purgatorio, mis familiares, parientes y conocidos que están en el purgatorio. Al igual que si rociaras agua bendita, puedes rociarla, por decir algo, miren, puedes tomar un poquito de agua bendita y la rocias en el suelo y dices por las almas del purgatorio, por ejemplo. Y siempre es muy bueno que sean velas benditas, veladoras benditas, el cirio bendito y todo, o sea, el cirio pascual, porque así es la luz de Dios, ¿verdad? Bendita, porque si no, nada más sería la luz de la vela. Y algo que quiero agregar es que mi amigo Javier Castillo, que aparece en la pantalla, él también le ha pasado que cuando reza el rosario, vienen las almas del purgatorio y se sientan con él ahí a rezar, o están ahí parados rezando también. Y en una ocasión, cuando entrevisté a Gaby, que también decía que su abuelita, cuando rezaba el rosario, venían las almas a rezar con ella, con su abuelita. Y es que el rosario tiene muchas promesas. Por ejemplo, se van a recibir gracias especiales, y a los que recen el rosario. Es un arma muy poderosa para no ir al infierno y para defenderse contra el demonio, y destruye los vicios, disminuye los pecados y nos defiende de las herejías. También se da la virtud y las buenas obras que abundarán, y se dará piedad a las almas que lo recen, y se rescatará los corazones del amor terrenal y las vanidades, y elevará el deseo de las personas por las cosas eternas. Las almas se santificarán, y el alma, pues no, que reza el rosario no perecerá. También quien lo rece devotamente y lleve los misterios como testimonio de vida, no conocerá la desdicha, y Dios no lo castigará en su justicia. No tendrá una muerte violenta, y si es justo permanecerá en la gracia de Dios y tendrá la recompensa de la vida eterna. También, las personas que rezan el rosario tendrán los sagrados sacramentos a la hora de la muerte, y también en la vida y a la hora de su muerte encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su gracia, y en la hora de la muerte participarán en el paraíso por los méritos de los santos. Y dice que también librará del purgatorio a los que recen devotamente el rosario, y los niños devotos del rosario van a tener un alto grado de gloria en el cielo y obtendrán todo lo que le pidan mediante el rosario. Los que propaguen el rosario serán asistidos por la Virgen en sus necesidades, y dice la Virgen: mi Hijo ha concedido que todo aquel que se encomiende a mí al rezar el rosario tendrá como intercesores a toda la corte celestial en la vida y en la hora de la muerte. Y dice que los niños que recitan el rosario y hermanos y hermanas, serán hermanos y hermanas de su único Hijo Jesucristo.
Y la devoción del rosario es una gran devoción, es una gran profecía. Y todo esto lo señaló el beato Alano, ¿verdad? De las que rezan el rosario son unas promesas muy lindas, y la Virgen también va a ser la abogada de los que rezan el Santo Rosario. Hermanos, el rosario es algo muy lindo, es una forma de darle amor a la Santísima Virgen, de estar con ella, de verla como nuestra madre. El rosario es de origen divino, pero además también es una arma espiritual muy grande. También el rosario lo teme Satanás, y el rosario corona a la Santísima Virgen María con rosas espirituales. El rosario lleva a la conversión, y el rosario es la devoción favorita de los papas. El rosario es rezado siempre por los santos. El rosario cambia la historia. El rosario vence al Islam radical. El rosario es una oración dotada de indulgencias, y también el rosario repara el corazón del Inmaculado Corazón de María. Y Santo Domingo pues es al que se le reveló la devoción del rosario. Aquí en el canal tenemos varios rosarios rezando por las ánimas de purgatorio y por la intención de cada quien. Acá abajo les dejo el link. Y también el link de otras entrevistas que se le han hecho a Carmen, muy interesantes para que las vean. Y la verdad, ¿hay algo más que nos quieras comentar? No, que al contrario, estoy muy agradecida, y no dejemos pasar un solo día sin pedir por las almas. No, de verdad nos necesitan, y por todos los que están ahí, porque las personas a veces no rezan por ellas y de verdad están sufriendo, necesitan que las ayudemos. Ellas ya no pueden hacer nada por ellas mismas. Claro que sí, pero pueden rezar por nosotros. Ya viste lo importante que es que si tú intercedes por ellas, ellas van a estar rezando por ti. Ya ves que incluso como Dios permitió, porque sí, Dios permite que a veces algunas personas tengan algún tipo de carisma y que digan necesito oración, necesito misas, y que las almas de alguna forma pues se aparezcan o en sueños, o se aparezcan y pidan ayuda y pidan oraciones. Eso es posible, hermanos, pero es muy importante no ponerse a invocar difuntos ni almas ni nada, simplemente decir, bueno, yo ofrezco este rosario por las almas del purgatorio y pido su intercesión por mi salud, por esto, por el otro, o ofrezco mi misa, ofrezco la comunión, ofrezco la limosna, ofrezco, y pedir su intercesión, ¿sí? Eso es muy diferente a estar invocando a almas, y eso no debe de ser. Simplemente pedir su intercesión y rezar por ellos, porque es un amor muy grande la comunión de los santos. Ellos rezan por nosotros, nosotros estamos rezando por ellos, porque todos estamos unidos y nos vamos a volver a encontrar, y tenemos que luchar mucho para que nos ganemos el cielo, y de esa forma nosotros pues podamos ayudar a las almas, y ellos van a rezar por nosotros, nosotros rezamos por ellos, y en la misa precisamente es lo más poderoso que hay que ofrecer por las almas del purgatorio, y el rosario todos los días, hermanos. Sí, muy importante, muy importante. Pues muy importante. Muchas gracias, Carmen, no, gracias por tu testimonio tan bonito. Pues ojalá y sigas adelante también con tu apostolado de rezar por las almas del purgatorio. Vamos a seguir, hermanos. Carmen tiene un canal que se llama Una subidita al cielo. Sí, para que miren, hermanos, nosotros recemos siempre por las almas del purgatorio, porque ellos van a rezar diario por ti. Y puedes tú decir, por ejemplo, en la mañana, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa, escóndeme tus 5 llagas, a mí, a mi familia y a las almas del purgatorio. Te voy a pedir, cubre con tu sangre preciosa las almas del purgatorio, Señor, a mis familiares. Y te pido, por favor, ofrezco todos mis sufrimientos, sacrificios, tristezas, trabajos, enfermedades,
desprecios, dolores, todo lo que reciba hoy, todo lo que haga mi trabajo del día, lo uno a la cruz de Cristo, a la pasión de Cristo, y lo ofrezco en reparación de mis pecados míos y de mis antepasados, por las almas del purgatorio, mis familiares y conocidos que están en el purgatorio. Y así puedes estar ofreciendo tus actos del día y de esa forma irte purificando tú, santificando tú y ir ayudando a las almas del purgatorio. Muchas gracias, Carmen. Gracias, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias. Gracias.